Hola de nuevo, un saludo para todos mis hermanos, mis queridos hermanos en la fe, de diferentes lugares. De nuevo compartiendo la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, a fin de que podamos alimentar nuestra fe y nuestro espíritu con el conocimiento de la misma. Oremos al Señor para pedirle que Él nos guíe en el estudio de su palabra. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de seguir estudiando tu palabra. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones de modo que podamos entenderla y llévate la gloria y la honra en todas las cosas porque tú y nadie más la merece. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 9, comenzando el capítulo 9, porque ya terminamos el capítulo 8 y ahora entramos en el 9. El 9 es un pasaje, es un texto bastante interesante, pero vamos a estudiar solo los 5 primeros versículos en los que se dice ahí que el apóstol Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor que vamos a meditar en esta ocasión. En este pasaje que acabamos de leer, Pablo expresa su tristeza, o sea, una profunda pena y un profundo dolor también por los judíos. Como sabemos, Pablo había nacido en Tarso de Cilicia, en la antigua Asia Menor, que hoy en día es Turquía, ¿verdad? Pertenece a la zona de Turquía. Sin embargo, Pablo era judío, hijo de judío, y se sentía profundamente identificado con su nación, su cultura y su fe. Por ese motivo siempre estuvo dispuesto a servir y a ayudar a sus hermanos de sangre. Sin embargo, también sabemos que el apóstol era consciente del hecho de que en Israel se le tenía por traidor a su cultura, a su fe, y esto es algo que podemos ver, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 24, un poquito antes de Romanos. Hechos capítulo 25, versículo 24. Dice: entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces, que no debe vivir más. Bueno, en este pasaje vemos a Festo, que era un abogado romano al que contrataron los judíos para acusar a Pablo delante del rey. Toda la multitud demandaba su muerte. ¿Cuál fue su delito? Bueno, su delito no fue otro sino el ser cristiano, el haberse convertido a la fe de Cristo. Aquel judío que había sido crucificado por Poncio Pilato y que sus seguidores afirmaban haberle visto resucitado detrás de la muerte. Él, que perseguía a esos mismos discípulos del Nazareno, ahora se dedicaba a predicar su mensaje por todo el mundo. Mensaje que la mayoría de los judíos rechazaron en su incredulidad. Debido a esa incredulidad de los de su nación, Pablo afirma que el Espíritu Santo le guía en lo más profundo de su ser y le da testimonio al decir que no miente, al expresar sus emociones de tristeza y profundo dolor por su pueblo. Además,
deberíamos considerar que había hablado con absoluta claridad y rudeza a sus paisanos, a los judíos, lo que causaba aún más rechazo de Pablo. Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 6, Romanos 2, del 5 al 6, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, en pasajes como este podemos ver cómo el apóstol no se andaba por las ramas, no se andaba con chiquitas. Era bastante claro al decirle a sus paisanos que era justo que Dios los castigara por su dureza de corazón. Esto mismo pueden verlo también en otros pasajes, como por ejemplo, un poco más adelante, en Romanos 2, del 17 al 24, dice: he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Bueno, me encanta esta frase de como está escrito. Pablo la usaba mucho y a mí también me gusta usarla. Por eso cito pasajes de las Escrituras para respaldar cualquier afirmación que haga. Ahora, esto mismo vemos en otros pasajes. Es decir, Pablo era claro al hablar con los judíos, al corregirles en su pecado. Romanos 9 del 31 al 32, Romanos 10 del 2 al 3, Romanos 10, 16, 10, 21, 11 versículo 7 al 10. Todos estos pasajes nos muestran que Pablo no tenía pelos en la lengua, que Pablo era bastante claro al hablar con los judíos y corregirles en sus pecados. Precisamente por esto es posible que los judíos pudieran pensar que Pablo odiaba a su nación. Había renunciado a ser judío y no es así. Por eso con estas palabras que encontramos en Romanos 9, del 1 al 5, demuestra que no es verdad que él odia a su pueblo. No es por odio, sino por amor, que los exhorta y los conmina a convertirse a Cristo. Pablo consideraba necesario declarar que la incredulidad y el consecuente rechazo de Israel eran para él una gran aflicción. Pablo ama a sus compatriotas, verdadera y profundamente, pero ama también a Cristo y ama la verdad. Por eso no tiene más remedio que decirles la verdad. Pero él sentía una profunda tristeza al ver el rechazo de Israel. A pesar de haber sido enviado a predicar el evangelio a los gentiles, como el mismo Pablo reconoce, él estaba muy constreñido por los israelitas que se pudieran perder. Gálatas capítulo 2 del 7 al 9. Gálatas capítulo 2 del 7 al 9. Dice ahí, Gálatas capítulo 2, versículo 7, dice: antes, por el contrario, como vieron que a mí, que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan,
que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la mano, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí podemos ver como el mismo apóstol Pablo reconoce que su ministerio, o sea, Cristo lo llamó para llevar el evangelio a los gentiles, no a los judíos. A pesar de eso, siempre que él llegó a un nuevo lugar, lo primero que hizo fue buscar la sinagoga, donde se reunían los suyos, y presentarles el mensaje del evangelio de Cristo primero a los judíos. Durante toda su vida ministerial procuró predicar y enseñar la verdad a los de su nación. Pero ya sabemos que, como está escrito, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Pablo quería que todos sus compatriotas pudieran conocer el evangelio de Cristo y salvarse. En el pasaje de hoy, lo que está es expresando su tristeza, su profundo dolor, porque los judíos estaban rechazando el mensaje del evangelio. Romanos capítulo 9, versículo 4. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Anatema significa quedar bajo maldición, ser un proscrito. Pablo estaba dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y quedar para siempre separado de Cristo si con eso lograba que los judíos pudieran acercarse a Dios, pudieran creer y salvarse. Algunos comentaristas pretenden suavizar el sentido de estas palabras del apóstol porque les parecen demasiado fuertes para un cristiano. Sin embargo, Pablo dice lo que dice y no debemos diluir la verdad, sino interpretarla a la luz del contexto general de las Escrituras. Cuando hacemos eso nos encontramos que antes que él, el mismo Moisés dijo exactamente lo mismo. En Éxodo capítulo 32, versículos del 31 al 32, Éxodo capítulo 32, del 31 al 32, Éxodo 32, 31, 32. Dice la Escritura: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Es evidente que de alguna manera Moisés, en su intercesión, le estaba diciendo a Dios que quería que perdonase a su pueblo y lo librase de sí mismo, como Pablo aquí en Romanos capítulo 9, versículo 4. El mismo David, a la muerte de su hijo Absalón, se expresa de manera similar en 2 de Samuel 18, 33, cuando dijo: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Pero por encima de todos estos ejemplos que hemos visto de Moisés, de David, no fue eso mismo lo que hizo Cristo por todos nosotros. Como está escrito en 1 de Timoteo 2, del 6 al 7, un pasaje que todos conocéis. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice Pablo: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. De manera que lo que Pablo está diciendo es que estaba dispuesto a cambiar su posición con sus parientes según la carne. Dice algo así como: yo estaría dispuesto a vivir bajo la maldición de Dios para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos a ellos. Por eso les pregunto, ¿qué ven aquí en estas palabras del apóstol? ¿Ven odio o ven amor?
¿Estarías tú dispuesto a ofrecerte por los demás? ¿Te imaginas si todos los cristianos tuvieran el mismo anhelo por su pueblo? Si todos sintieran la misma tristeza y dolor por la incredulidad de los de su nación. Ser insensible al estado eterno de nuestro prójimo es contrario al amor requerido por la ley y por la misericordia del Evangelio. Romanos capítulo 9, versículo 5. Porque son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Los israelitas eran sus parientes según la carne. Eran el pueblo elegido, un pueblo que no existía hasta que Dios lo creó al darle la promesa a Abraham de que le nacería un hijo en su vejez y que de él nacería también una nación grande. Algunos cristianos creen que solo ellos son hijos de Dios. Menosprecian a otros cristianos porque no piensan como ellos. O, por supuesto, menosprecian a Israel por su incredulidad. Sin embargo, fue a ellos, a los judíos, a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es Israel, que Dios les otorgó antes que a ningún otro el derecho de ser adoptados como hijos. A ellos les fue dada la adopción. Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. Deuteronomio capítulo 32, perdón. Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. Dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo, Él te estableció. Aquí vemos como Moisés, en su canto, afirma que los descendientes de Jacob habían sido adoptados como hijos por Dios. Pero Moisés no se inventó esta verdad. La recibió por revelación de Dios mismo, pues más adelante el mismo Señor lo afirma de manera igual. En Isaías, capítulo 1, versículo 2. Isaías, capítulo 1, versículo 2 dice, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Y dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Aquí cuando dice crié hijos se refiere a Israel. Israel era pues el pueblo elegido a quienes Dios había adoptado como hijos, pero se volvieron hijos rebeldes. Más adelante, en Malaquías capítulo 1, versículo 6, vemos Malaquías capítulo 1, versículo 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Bueno, aquí podemos ver cómo Malaquías, que dirige su profecía contra los sacerdotes del pueblo, un detalle interesante a la hora de interpretar cualquier pasaje de Malaquías. Aquí vemos como el pueblo, siguiendo la mala conducta de los sacerdotes, acabó siendo rebelde a Dios, como pasa actualmente en la mayoría de los cristianos que andan tras los deseos de su propio y engañoso corazón, siguiendo el mal ejemplo de sus pastores. A la luz de la conducta de los israelitas, debemos entender que una ventaja no necesariamente significa una virtud. No toda ventaja está basada en una virtud, ni todo privilegio está basado en un mérito. Israel no fue escogido por su virtud o por su mérito. Sus ventajas y privilegios le fueron dados por la gracia de Dios. De modo que no había más motivos para que se sintieran especiales en sí mismos, sino en su Dios.
No había lugar para su orgulloso nacionalismo. La incredulidad de Israel, cuyas consecuencias Pablo conocía y quería evitarles, provocaba el pesar, la tristeza y el dolor de Pablo. Ahora los hijos de Dios somos nosotros, aquellos que creemos en Cristo. Aunque el Papa Francisco diga que todo el mundo es hijo de Dios, la verdad es que Dios mismo en su palabra deja bien claro que no es así, que el Papa miente, y no es por ignorancia, puesto que él conoce las Escrituras, pero lo hace para mantener el status quo de la secta católico romana en el mundo. El poder político que ha ido adquiriendo a través de los siglos. La hegemonía religiosa. Pero ni tan siquiera los hijos de Israel son adoptados por Dios como hijos si no tienen fe, como veremos. Todos conocemos el texto de Juan capítulo 1 del 11 al 12, en el que está escrito que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero entiendan que la adopción vino primero a Israel. Y también fueron los primeros en recibir la gloria del Altísimo, que era la señal visible de la presencia de Dios en medio de ellos. La gloria de Dios reposaba sobre el arca de la alianza. Desde ahí Dios se manifestaba a su pueblo. Cuando Dios aparecía y mostraba una pizca de su gloria, el pueblo entero se echaba a temblar. De hecho, en una de las ocasiones en que Dios se manifestó a los hebreos al pie del Sinaí, dice la Escritura que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Si todos los cristianos tuviesen temor de Dios, qué diferente sería la iglesia. Si todos los que se dicen siervos de Dios tuvieran temor de Dios, no hablarían las cosas que hablan. Así que fue a los descendientes de Jacob a quienes Dios les otorgó no solo la adopción, sino también la gloria de ver su poder en multitud de ocasiones y formas y maneras diversas. Por ejemplo, en las plagas que cayeron sobre Egipto, los descendientes de Jacob pudieron ver la gloria de Dios. Cuando Dios abrió el mar rojo para que pasaran en seco, o en aquella columna de fuego o de humo que les guiaba, en el maná que cada día les alimentó en el desierto, y en otras muchas y muchísimas formas y maneras en las que Dios mostró su gloria y su poder a su pueblo. Déjame preguntarte, ¿has visto tú la gloria de Dios? ¿Has conocido de su poder? ¿Lo has visto obrar de manera milagrosa? ¿Te ha librado el Señor de tus enemigos? ¿Te ha dado Dios dirección? ¿Ha provisto para tus necesidades? Si la respuesta es sí, no deberías ser un hijo rebelde como los judíos fueron, o como lo son muchos actualmente que se hacen llamar hijos de Dios, pero con sus hechos niegan que sea verdad. Pero si has recibido la gloria de Dios, recuerda que primero le fue otorgada a los judíos. Y el pacto, ¿recuerdan a quiénes le fue dado el pacto? A Abraham y a su descendencia. A ellos les pertenece también el pacto.
Algunos comentaristas creen que se refiere en plural a los varios pactos, por ejemplo con Noé, Abraham, Moisés, Josué, David, etc. Pero debemos entenderlo como lo interpreta el apóstol Pablo, refiriéndose al primero o al antiguo pacto de la ley. Porque nosotros, la iglesia, a nosotros se nos ha sido dado un nuevo pacto, mucho mejor, el pacto de la gracia. Pero sigue diciendo ahí en Romanos 9:5, la promulgación de la ley. Y la promulgación de la ley. 4, perdón. El antiguo pacto incluía la ley que decía que si cumplían la voluntad de Dios, sin incumplir ninguno de sus mandamientos, serían salvos. Algo que quedó claramente demostrado y patente que era imposible para ninguno de ellos. Todos fallaban. El pacto de la gracia lo que nos dice es que Dios en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, consciente de nuestra incapacidad para cumplir todos los mandamientos, lo que hizo fue enviar a Cristo, a su Hijo único, para que cumpliéndolos Él nos contara como si los hubiésemos cumplido nosotros. De modo que Cristo se cargó con nuestros pecados y a nosotros nos fue otorgada su justicia. Así que por medio de la fe obtenemos el don de la salvación, como está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Como dice la traducción en lenguaje actual, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. ¿Cuál es el regalo? La salvación. ¿Cuál es el don? La salvación. ¿Qué es la fe entonces? El medio por el cual conseguimos la salvación. Y esto también a través de los judíos. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y también el culto. Porque fue a ellos que Dios les enseñó cómo debían adorarlo en espíritu y en verdad. Y de ellos aprendemos el culto. De ellos también las promesas. Porque primero fueron a ellos a quienes las recibieron. Después de ellos, nosotros. Las promesas de Dios, como todos los otros dones, no las tendríamos si los judíos no las hubieran recibido antes. Ellos guardaron celosamente las escrituras en las que tenemos todas estas verdades. ¿No te alegras cuando en medio de la dificultad te acuerdas de alguna promesa de Dios? Muchas de las promesas de Dios fueron dadas a los patriarcas. Pero en el Nuevo Testamento incluye también promesas para la iglesia. Y no debiéramos confundir las unas con las otras. Hay pastores y creyentes que confunden las promesas dadas a Israel con las promesas dadas a la iglesia. Hay quienes toman textos, por ejemplo, como los Salmos, que en su mayoría son testimonios, y los interpretan como promesas de Dios para la iglesia, cuando no siempre lo son. Debemos aprender a interpretar esos pasajes correctamente. Cuando se habla aquí de los patriarcas eran los grandes hombres de fe del Antiguo Testamento. Se refiere a Abraham, Isaac, Jacob, los descendientes de Jacob, Moisés, David, etc. De ellos, como hombre, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Hermanos, aquí hay que hacer un alto en el camino, porque esta es una de las doctrinas más fundamentales de la fe cristiana. Me refiero a la doctrina de la divinidad. Esta es también una de las declaraciones más claras e importantes de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Como saben, hay algunas sectas y grupos religiosos que no creen en la divinidad de Cristo, no creen que Cristo sea Dios. Otros grupos no creen que Dios
no creen que Dios Padre exista, sino solo Jesucristo. Otros no creen que el Espíritu Santo sea Dios, sino solo el Padre y el Hijo. A lo largo de la historia, la doctrina de la divinidad ha sufrido continuos ataques desde todos lados. Un segundito, se me acaba de ir. Eso es. Decía, a lo largo de la historia de la doctrina de la divinidad ha sufrido continuos ataques. Por ejemplo, uno de los grupos que atacan la divinidad de Cristo es la secta de los Testigos de Jehová. Ellos se vieron en la obligación de cambiar la propia palabra de Dios a fin de esconder esta verdad. Pero para cualquiera que haya estudiado un poco las Sagradas Escrituras, sobre todo en sus lenguas originales, es imposible negar que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Generalmente estas cosas ocurren porque hay personas y grupos de gente que no tienen suficiente conocimiento y habla de lo que no sabe. Y quienes escuchan les creen sin haber estudiado, sin haber comprobado si era verdad o no lo que les enseñan. No importa cuánto estudian, algunos sí estudian, pero estudian libros que hablan de la Biblia en vez de estudiar la Biblia misma. Este es un gran problema en la iglesia actual. Cualquier cristiano tiene multitud de libros en su casa. Yo tengo muchísimos libros, pero he estudiado sobre todo la Biblia. Y sigo estudiando la Biblia. Y cualquier libro que yo pueda estudiar, lo filtro siempre a través de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es un imperativo que de todo cuanto leamos y estudiemos, nos aseguremos de que tiene el suficiente fundamento bíblico. Y por fundamento me refiero a que esté, no solo a que esté en la Biblia, sino a que sea correctamente interpretado a la luz de las normas de la hermenéutica. Porque hay cosas que están en la Biblia, pero que no son para nosotros, para la iglesia. Porque en la Biblia está escrito que Abraham se acostó con Agar, la criada de su mujer, Sara. Pero eso no quiere decir que nosotros, porque eso está en la Biblia, podamos hacer lo mismo. En la Biblia está que Lot se emborrachó, pero eso no significa que nosotros tengamos que hacer lo mismo. La Biblia se dice que los sacerdotes del tiempo de Malaquías robaban de las ofrendas que el pueblo presentaba. Pero eso no significa que debamos hacer lo mismo, ¿no creen? Así que es muy importante estudiar la Biblia, pero prestando mucha atención a la correcta interpretación de la misma, conforme al contexto histórico y gramatical de la misma. No olvidemos, hermanos, que Pablo está hablando a la iglesia de Roma, en la que convivían judíos y gentiles. Unos y otros necesitaban entender estas cosas, como necesitamos entenderlas nosotros, para no errar en nuestra interpretación de las Sagradas Escrituras. Hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. Pidamos a Dios que nos ayude a tener el mismo amor que Pablo tenía por sus parientes según la carne. Oremos para que Dios nos dé el valor para hablarles del Evangelio, aun cuando a priori ellos no estén tan dispuestos a recibirlo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad para con nosotros. Te doy gracias por tu siervo Pablo, por su fidelidad a ti, Señor, por haberlo usado para escribir estas hermosas palabras, por haberlas guardado y protegido a lo largo de la historia para que pudieran llegar hasta nosotros. Padre, gracias por enseñarnos que debemos amar a nuestros parientes en la carne, que debemos predicarles el Evangelio.
que debemos estar dispuestos, Señor, a sufrir si es necesario, para que conozcan de ti, Señor. Padre, danos sabiduría y entendimiento para poner tu palabra por obra, para que no solo sea conocimiento, sino vida práctica, que te glorifique a ti, Señor. Porque mientras otros pisotean tu nombre y lo profanan, nosotros, tus hijos, queremos glorificarlo, queremos santificarlo, primero en nuestras vidas y después en nuestro entorno. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, dándote las gracias, Señor, de antemano. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga muchísimo. Sigan orando. Dios les ayude a todos a poner por obra la Escritura. Nos ayude a todos a poner por obra la Escritura. Un abrazo. Dios les bendiga.